Cada mañana en el corazón del África, un león se despierta. Sabe que debe correr más rápido que la más lenta de las gacelas, o de lo contrario, morirá de hambre. Puede que seas león, puede que seas gacela, pero lo más importante es que el amanecer ya te encuentre corriendo. Dios te bendiga. Entonces yo quiero compartir contigo 7 ideas generales. En primer lugar, el primer secreto, ahora sí van a ser 7 secretos para el éxito, ahora que nos pusimos de acuerdo de que no hay un secreto, lo primero que tú necesitas es entender que el ser es mucho más importante que el hacer. El ser es más importante que el hacer. Si tú quieres alcanzar el éxito, tú necesitas ser antes que hacer. Cuando yo empecé a hacer este trabajo de investigación sobre los 200 años de literatura del éxito en Estados Unidos, me encontré que los primeros 150 años de literatura del éxito es literatura que apunta primordialmente al ser, primordialmente a quién yo soy. Por ejemplo, en la literatura del éxito en este país, 150, 200 años atrás, se decía, ¿tú quieres ser exitoso? Tú tienes que ser paciente. ¿Tú quieres ser exitoso? Tú tienes que ser perseverante. ¿Tú quieres ser exitoso? Tú tienes que ser honesto, ser íntegro. Tu palabra tiene que valer con un papel o sin un papel, con una firma, sin una firma. Eran cosas que tienes que ser ordenado. Eran ideas que apuntaban primordialmente al ser. Cuando llegó el año 1945, 1950, una nueva literatura aparece en el mercado norteamericano, que es la literatura que yo llamo la literatura del hacer. Stephen Covey menciona esto en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La literatura del hacer es una literatura más pragmática, es una literatura que nos dice cómo hacer cosas. Los 5 pasos para esto, los 4 pasos para lo otro, cómo hacer amigos y venderles cualquier cosa. ¿Me entiende? Ese tipo de ideas, ¿no es cierto? Ahora, la literatura, cuando nosotros vamos en búsqueda de literatura del éxito en español, y usted va a una librería hispana de aquí en Houston o en cualquier parte de Latinoamérica, ¿qué literatura cree que usted encuentra? La literatura del hacer, porque los últimos 50 años son los años en los que la distribución de literatura en el continente se ha expandido tremendamente. Entonces nosotros los hispanos, como nos comemos cualquier cosa que dicen los gringos sin anestesia, comenzamos a aplicar estas cosas en nuestra vida y no nos funcionan. ¿Por qué no nos funcionan? No nos funcionan porque no nos damos cuenta que 50 años de literatura del hacer están construidos sobre 150 años de literatura del ser. Entonces no es que la literatura del hacer está mal, no señor, pero una construye arriba de la otra. Y los americanos ni siquiera se dan cuenta porque ya después de 150 años de literatura del ser, estas cosas le entran por ósmosis, le entran en la familia, entran en el ADN familiar y se la pasan de los padres a los hijos, pero nosotros venimos de otra cultura diferente y no nos damos cuenta por qué no nos funciona la literatura del hacer. Entonces tú necesitas ser antes que hacer. Tu ser va a manejar tu hacer. Quién tú eres internamente va a llevarte a ti a tomar ciertas decisiones que pueden ser de vida o de muerte. Tienes que aprender a ser antes de hacer. Entonces, porque cuando yo hablo con la gente me dice, ok, ¿qué tengo que hacer? Cuéntame, ¿qué tengo que hacer? No, señor, tú tienes que crecer interiormente, tienes que aprender a hacer ciertas cosas. Déjame contarte una historia para darte un ejemplo. Por ejemplo, cuando la compañía Eastern, aquí en Estados Unidos, estaba por comprar sus primeros jets, ¿no? Estaba saliendo de la época de las hélices y iba a comprar sus primeros jets. Hablaron con 2 empresas, con la empresa Boeing y con la empresa Douglas, los DC, ¿no? Que son los DC-8, DC-10. Entonces, Eddie Rickenbacker, que había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial, era el presidente de la Eastern. Y entonces Rickenbacker, que conocía mucho de avión, ¿no? Llama un día
a Donald Douglas, que era el fundador de la empresa Douglas, y le dice, mire, aquí yo tengo las propuestas de la Boeing y de la de usted. Y las propuestas son muy similares. Y la verdad que me gusta la propuesta suya, pero ustedes tienen demasiado ruido en la cabina. A mí me gustaría que ustedes lo bajen. Si ustedes pueden bajar los números del ruido de la cabina, yo le hago el contrato con usted. Entonces Donald Douglas llamó a los ingenieros, estudiaron los papeles y los ingenieros le dijeron, esos son los números, ese es el ruido de la cabina. Entonces Donald Douglas agarra el teléfono, lo llama a Rickenbacker y le dice, Mr. Rickenbacker, mire usted, nosotros hemos estudiado el tema y la verdad es que no podemos bajar los números. Esa es la verdad. Estos son nuestros números y si la Boeing tiene mejores números, pues usted vaya y cómpreselo a ellos. Y entonces Rickenbacker del otro lado del teléfono le dice, ¿sabes qué, Douglas? Yo ya sabía que ustedes no podían bajar los números. Solamente quería saber si tú todavía eras un hombre de integridad. Y por eso, porque lo eres todavía, te voy a comprar los aviones a ti. Y le dio un contrato de cientos de millones de dólares. Ahora, si el dueño de la Douglas fuera un latino, el ser es mucho más importante que el hacer. Sí. Ok. Ya me agarraron. Ya me agarraron la idea. Isaías 58:5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, a mí no me interesa tu ayuno, a mí me interesa tu corazón. Eso es lo que te dice el Señor. Y esta tarde el Señor te dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tú necesitas ser antes que hacer. Tu vida mejora en la medida en la que tú mejoras. Por allí John Maxwell dice, más que simplemente existir, tú necesitas vivir. Más que simplemente tocar, necesitas sentir. Más que simplemente mirar, necesitas observar. Más que simplemente leer, necesitas absorber. Más que simplemente escuchar, necesitas oír. Más que simplemente presenciar, necesitas entender. Más que simplemente pensar, necesitas reflexionar. Más que simplemente hablar, por favor, di algo. Necesitas crecer en la vida cada día y necesitas desarrollar tu ser interior. Entonces, en primer lugar, tú necesitas entender que debes ser antes de hacer. Si tú no eres una persona regenerada por Dios, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la palabra de día y de noche. Y entonces más adelante dice, va a ser como un árbol, junto a aguas frescas. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Pero nosotros nos enfocamos en lo prosperará sin querer llegar a ser el árbol junto a las aguas frescas, que es la palabra de Dios. Necesitas aprender a vivir la vida de Cristo. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, el resto de lo que te voy a decir el día de hoy va a ser muy difícil ponerlo en práctica. Número 2. Entonces, primero necesitas ser antes que hacer. Número 2, necesitas crecer cada día. Tú necesitas crecer cada día. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú eres la fuente de inspiración de la gente que te rodea. Tus hijos, tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, la gente que trabaja contigo en tu empresa. Tú eres la fuente de inspiración para ellos. Necesitas crecer para que la gente que trabaja contigo crezca también. Los latinos llegamos a los 30 años y dejamos de leer.
Paramos de leer y después decimos, ay, estos jóvenes, ¿quién los entiende? ¿Cómo lo vas a entender? Si tú vives en otra tierra, en otro pueblo, todavía estás viviendo allá en Tamaulipas 30 años atrás. Estás en el norte. O los argentinos diríamos, ¿no? Tierra adentro en mi país, en algún lugar de mi país. Nosotros tenemos que entender dónde estamos y cuál es la circunstancia en la que nos... Tienes que aprender a hablar el inglés, tienes que aprender a meterte en la sociedad, tienes que aprender a crecer. Mi esposa, después de 20 años de que nos casamos, finalmente ha vuelto a la universidad. Y yo le digo, muy bien, uno necesita crecer. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para volver a la escuela, para aprender nuevas cosas, aprender nuevos conceptos. Adelante, claro que sí, vamos a ir esta semana. Escucha bien, tu empresa nunca se elevará, y lo puedes decir con tu familia también, tu empresa o tu familia nunca se elevará más allá del nivel de tu propio carácter personal. Si tú no creces, ellos no crecen. Tú necesitas crecer, necesitas aprender grandes verdades, estudiar grandes conceptos, leer grandes autores, hablar con grandes hombres, visitar grandes lugares, inspírate, desarróllate. Entonces necesitas ser antes que hacer, necesitas crecer cada día. Y ahora el número 3. Necesitas saber, y esto es más complicado, esta es una oración complicada, pero ya te la voy a explicar. Necesitas saber que aquello que estés dispuesto a dejar atrás determinará qué tan lejos llegarás en la vida. Aquello que estés dispuesto a dejar atrás determinará qué tan lejos vas a llegar en la vida. Esto es una ley que descubrí justamente haciendo esta investigación. Nunca me había imaginado de esta gran verdad. Pero esto es una gran verdad. Uno tiene que aprender a dejar atrás ciertas cosas para aprender a llegar lejos en la vida. Ahora, el problema con mucha gente que quiere llegar al éxito es que no están dispuestos a pagar el precio para alcanzarlo. Y muchas veces el precio no se mide ni en esfuerzo, ni en tiempo, ni en dinero. Esfuerzo, tiempo y dinero es lo más fácil. A veces hay otras cosas que tenemos que aprender a dejar atrás y que son mucho más difíciles. A veces tenemos que aprender a dejar atrás ofensas. A veces tenemos que aprender a dejar atrás amigos. A veces tenemos que aprender a dejar atrás tentaciones. El 4, el 5, el 6 y el 7 en realidad son secretos que van todos juntos. Los primeros 3 eran secretos del ser. Ahora te voy a dar 4 secretos del hacer, bien rápidos, ¿ok? Primero el ser, ahora el hacer. Número 4, necesitas manejar tu tiempo inteligentemente cada día. Necesitas manejar tu tiempo inteligentemente cada día. Si quieres ser exitoso en tu trabajo, tienes que ser exitoso en tu familia, necesitas manejar tu tiempo. Dice Salmo 90:12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 21:5 dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Mike Murdock siempre dice, nunca he visto un rico que no valore su tiempo, ni un pobre que lo haga. Profundo, para la hora de la siesta. Nunca he visto un rico que no valore su tiempo, ni un pobre que lo haga. Si tú quieres salir de la pobreza, vas a tener que empezar a valorar el tiempo. Tienes que manejar tu tiempo inteligentemente. El tiempo no es oro. Los americanos dicen el tiempo es oro. Eso es una mentira, una falacia. El tiempo no es oro. El tiempo es vida. Y tú tienes una cierta cantidad de vida para cumplir con la carrera que el Señor te ha puesto por delante. Cada uno de nosotros tenemos una carrera. Dios te ha colocado una carrera a ti, una a mí, una a cada uno de los que estamos aquí. Y tú tienes que cumplir con esa carrera.
Tienes que llegar al final de tu carrera y decir, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, solo me espera la corona que me tiene preparado el Señor para su gloria. Tienes que aprender a manejar tu tiempo cada día. Efesios 5, versos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tienes que aprender a manejar tu tiempo cada día. Número 5, necesitas resolver problemas cada día. Necesitas resolver tus problemas cada día. Los problemas que resuelves cada día son los que determinarán el valor que tú tienes para la sociedad. No los problemas por los que te quejas. Los problemas que tú resuelves son los que determinan el valor que tú tienes para la sociedad. Son los problemas que resuelves cada día. Tú tienes que pensar, ¿qué problema estoy resolviendo con mi empresa? Yo tengo un negocito, ¿qué problema estoy resolviendo? ¿Cuál es el problema que resuelvo en mi barrio? ¿Cuál es el problema que resuelvo en la sociedad? ¿En qué orden deberías resolver tus problemas? Todos los días tú llegas a tu oficina, tienes problemas. ¿En qué orden los debes resolver? Aquí va el orden para resolver problemas. Número 1, debes resolver lo importante y lo urgente. Número 2, debes resolver lo urgente pero no importante. Número 3, debes resolver lo importante pero no urgente. Y número 4, lo que no es importante ni urgente. ¿Qué te parece? ¿La agarraste? Bueno, escríbeme un email, te lo mando por correo electrónico. Importante y urgente, así es como yo ordeno mi vida, ¿eh? Mi secretaria por muchos años tenía 4 folders, 4 carpetas. Uno se llamaba importante y urgente, otra urgente pero no importante, otra importante pero no urgente y otra que se llamaba ni urgente ni importante. Y así ordenaba toda mi vida, por años he hecho eso y me ha resultado muy bien. Número 6, nos quedan 2 minutos y dos secretos más. Necesitas evaluarte cada día. Necesitas evaluarte cada día. Ageo 1:5 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Todos los días, al final del día, tú necesitas pensar, ¿cuáles son las cosas que hice bien en mi empresa el día de hoy? ¿Cuáles son las cosas que me salieron bien en la oficina? ¿Cuáles son las cosas que no debería decir nunca más o no debería hacer nunca más? Toma nota de esas cosas, evalúate cada día, cada noche. Toma unos minutos cada día para evaluar tu vida. Toma un día 12 veces al año para evaluar tu mes. Yo todos los meses me tomo un día en el que estoy solo, me voy a las montañas. Aquí ustedes no tienen muchas montañas. Nosotros en Georgia tenemos montañas. Me voy a las montañas, estoy solo, ni siquiera me pueden alcanzar con el teléfono. Uno necesita un día al mes para evaluar el mes. Toma unos minutos cada día para evaluar tu vida. Toma un día 12 veces al año para evaluar tu mes. Toma una semana al año para reflexionar en el año pasado y mirar hacia el futuro. Y toma tiempo cada día para arreglar tus cuentas con Dios.